Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida al webinar Cultura Organizacional para las Nuevas Generaciones. Esta es una actividad organizada por el Programa Actualización Empresarial de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica como herramienta para generar extensión académica, ya que nuestro propósito principal es contribuir con la sociedad costarricense en la formación y actualización de profesionales. El día de hoy nos acompaña como panelista la coordinadora de nuestra especialización en liderazgo y gestión de talento, la máster Tania Moro Ortega, una profesional altamente capacitada y experimentada en el campo de la psicología y la gestión de talento humano, máster en psicología del trabajo y de las organizaciones de la Universidad de Costa Rica y con una especialización en administración de proyectos del tecnológico. Actualmente, está en curso del programa de doctorado en dirección de empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica también. Cuenta con más de 19 años de experiencia y se ha especializado en el tema de desarrollo organizacional y gestión de talento humano. Ha trabajado en áreas de reclutamiento y selección, análisis de puestos, estudio de clima organizacional, manejo de conflictos, planificación estratégica, entre otros. Su experiencia incluye tanto la docencia en instituciones académicas como también el apoyo a la consultoría en firmas de alto renombre. Además, ha apoyado en el desarrollo de competencias gerenciales y proyectos con pymes. Actualmente es parte de nuestro equipo consultor y gerente en gestión de talento humano, liderando procesos de esta área. Le damos a todos una gran bienvenida. Muchas gracias, Nancy, y bienvenidos a todos. Espero que podamos disfrutar este espacio. Como decía Nancy, es un espacio para poder conocernos, para que conozcan un poco de los temas que queremos conversar con ustedes y que son necesarios para todas las partes de las organizaciones, principalmente en la parte de liderazgo, pero hoy lo que vamos a hablar es un poco de la parte de cultura organizacional. Bienvenidos. Igual yo cuando abro la presentación, nada más para mencionarles, a veces no puedo ver si alguien levanta la mano, entonces siéntanse en la libertad, por favor, de abrir el micrófono y participar. Y probablemente después de que finalicemos la presentación del día de hoy, vamos a abrir el espacio para consultas que tengan, ya sea sobre lo que voy a conversar ahorita un ratito, que rápidamente vamos a hablar porque son temas bastante amplios, pero para conocer un poquito qué es lo que está pasando en las empresas hoy en día. Entonces, al final vamos a abrir también el espacio de preguntas, pero si en algún momento quieren hacer consultas, no hay problema. Les voy a compartir por acá mi pantalla sobre la presentación de lo que vamos a ver el día de hoy. Un momento. Okay. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es la cultura organizacional para nuevas generaciones. Y como les decía, es un tema bastante amplio, entonces vamos a ver un poco qué es lo que sucede hoy en día en las empresas. Porque el hecho de que las empresas han cambiado tanto, no solo por el hecho de la pandemia, ¿verdad? Que ya tal vez es un tema sobre el que es un punto de referencia para muchas cosas. En realidad las organizaciones constantemente están cambiando, solo que algunas situaciones, algunas crisis, algunas cuestiones políticas, culturales y demás que no solo pertenecen a la empresa, sino que al país, a la zona donde estamos, lo que está pasando a nivel mundial, esto afecta a la organización como tal. Entonces, no solo obedece por una cuestión de salud, como lo fue la pandemia, sino que en realidad estamos hoy en día en ambientes de constante cambio y muchos de esos cambios no están en nuestro control, ¿verdad? Por eso es que vamos a ver un poco qué es lo que está pasando en la cultura organizacional hoy y con estas nuevas generaciones que han venido a no solo a cambiar, sino también a agilizar un poco a las empresas, la forma en las que hacemos las cosas y lo que necesitamos para que las empresas sigan funcionando. Cuando hablamos de esta parte de la cultura organizacional, obviamente primero necesitamos saber qué es la cultura organizacional. En este caso, vamos a ver que es todo aquel conjunto de valores,
todas aquellos hábitos, todas aquellas tradiciones, las actitudes y demás que tienen las personas que están dentro de la organización. La cultura organizacional no solo es el comportamiento que tiene la alta gerencia o los mandos medios o la parte operativa, sino que en realidad la cultura organizacional es un poquito que cada una de las personas que están ahí aporta al comportamiento de la empresa. Entonces no es solo cómo se comporta el gerente, no es solo cómo se comporta el chofer, la recepcionista, sino que somos todos dentro de una empresa. Cada uno de nosotros aporta un poquito. Algo que es muy increíble es que la cultura organizacional es algo como mágico, dicen en algunas empresas o en algunos entornos. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional, a pesar de que todos venimos de hogares diferentes, de situaciones diferentes, de experiencias y de vidas muy diferentes, todos aportamos a la empresa, pero además de eso es algo que no necesariamente podemos ver, no es algo que necesariamente podemos tocar, porque es un aporte que cada uno de nosotros da en nuestra esencia, pero sí es algo que nosotros vemos cómo va cambiando, vemos cómo se va transformando. Entonces, por eso se dice que es algo mágico, porque a veces cuesta mucho medirlo también, pero eso no quiere decir que no se pueda medir, pero es todo aquello que dice quién es la empresa como tal. No lo que dice la página web de la empresa, no lo que dice algo que publicamos o que ponemos en la entrada de la organización, no es algo solo que lo dice tal vez un manual, sino que es en realidad cómo se comportan las personas que están dentro de la organización. Por eso, todas las empresas tienen diferentes culturas organizacionales e inclusive hay departamentos dentro de las organizaciones que también tienen sus propios comportamientos. Y esto es lo bonito de las empresas, que lo que hace que sean únicas son las personas que trabajan en la organización. Cuando hablamos de las generaciones o de estas nuevas generaciones con respecto a la cultura organizacional, no podemos dejar de lado que la tecnología ha tenido un impacto muy fuerte en cómo se comporta la organización, cómo se comportan las personas de la organización y qué es lo que está sucediendo. En realidad tenemos varias generaciones interactuando en este momento en las empresas, queramos o no, tenemos personas ya mayores con mucha experiencia, tenemos personas con poca experiencia, que se vienen integrando, que vienen conociendo, que quieren aprender cosas nuevas y todas están en un mismo lugar, ya sea de una forma virtual, ya sea de una forma presencial, todos están interactuando. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione si en realidad las diferentes generaciones se comportan de formas muy diferentes? ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hemos visto más cambios tecnológicos y que han sido de una forma muy acelerada en los últimos 25 a 30 años de lo que probablemente se han vivido en 100 años, ¿ok? Entonces vean que podemos decir que las personas que tienen menos de 30 años probablemente han tenido otras experiencias de vida muy diferentes a las personas que probablemente actualmente tienen 60 años, que tienen 70 años, y de ahí para arriba, ¿verdad? Si logran llegar ahí, que es algo muy valioso hoy en día. Pero ¿qué pasa? Que todos estos cambios al ser tan abruptos, al ser tan rápidos y que van de la mano con la tecnología, hace que las organizaciones también tengan que cambiar. No solo cambian porque tenemos nuevos recursos o porque tenemos nuevas instalaciones o una nueva tecnología para trabajar, es que la gente que está dentro de la empresa también va cambiando. Hoy en día estamos viviendo diferentes entornos o situaciones en el cual el cambio es una constante. Entonces, no podemos nada más trabajar en las nuevas generaciones que vienen, aunque están interactuando actualmente en la organización, porque también tenemos otras generaciones que ya están aquí y que pueden también integrarse a la empresa. Entonces, si vemos que, por ejemplo, en estos últimos 30 años hemos tenido tantos cambios tecnológicos, los chicos que hoy en día están creciendo no solo vienen con ese chip integrado que decimos todos con respecto a la tecnología, sino que en realidad vienen con un cerebro digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Que hace muy grande el abismo que puede existir entre la forma en que las empresas funcionaban antes a cómo están funcionando hoy en día. ¿Qué pasa con estos niños, por ejemplo, las personas que son papás, mamás, que tienen sobrinos, que vemos chicos hoy en día, que cada vez son menos, ¿verdad? Pero que están ahí. Sí, perdón.
Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, ¿qué pasa con estos chicos que vienen con ese chip digital o con ese cerebro digital? Bueno, que sus vivencias de vida o sus experiencias van a ser muy diferentes a otras generaciones que ya han venido trabajando, que ya han venido formando las organizaciones. Si, por ejemplo, vemos hoy en día que esta parte digital es la forma como yo me proyecto, cómo me ven los demás, los niños en realidad están creciendo así. Si tienen hijos, los pueden ver, su forma de pensar, la forma en que interactúan con la tecnología e inclusive cómo interactúan con otras personas es muy diferente a las vivencias que nos tocó vivir a nosotros. ¿Qué pasa con estas generaciones? Que inclusive cuando están juntos interactuando, están con la tecnología de por medio, ya sea con sus celulares, con sus tablets, con los juegos y demás. ¿Por qué? Porque en realidad desde que están muy pequeños están creciendo así. No es que debemos tener miedo a estas generaciones, porque jamás es eso lo que quiero decir, sino que veamos que en realidad la realidad con la que están creciendo estas nuevas generaciones fue muy diferente a la realidad que vivieron otras generaciones. Estos chicos ven la realidad de una forma muy diferente y la experimentan de una forma muy diferente que otras generaciones. ¿Qué pasa con estos chicos que hoy día están conectados a TikTok, a YouTube y a todos estos juegos en línea, interactúan en línea y demás? Van a llegar a las empresas. Probablemente ya tenemos chicos de 18 años, de 20 años que ya están acá. Sus comportamientos y su forma de ver el mundo es desde esta forma digital. Entonces, vean que esos chicos pequeños van a llegar algún día a nuestras empresas y van a estar ahí interactuando y en aquel momento probablemente nosotros ya vamos a ser los viejillos de la empresa y estas generaciones van a ser las nuevas generaciones sobre las cuales necesitamos trabajar la cultura organizacional. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que tenemos a los millennials, tenemos a los centennials y en los diferentes nombres, ¿verdad? Que tienen las generaciones que están hoy en día en nuestras organizaciones. Están buscando experiencia, están buscando desarrollarse, aprender y demás, y ya están aquí. Cuando hablamos de estas generaciones como los millennials o los centennials, estamos hablando de personas que pueden tener actualmente entre 25 a 35 años de edad. Eso va variando mucho según las teorías de las generaciones, dependiendo del año en que nacen, dependiendo inclusive en el entorno en el que crecen. Hay personas que puede ser que por años o por edad nacen en para una determinada generación, pero están formados o se desarrollan con personas de otras generaciones diferentes. Entonces también van adaptándose y van tomando comportamientos de otra generación, pero eso va a depender mucho del entorno que cada uno viva. ¿Qué pasa con los millennials y los centennials? Esta generación, increíblemente, es una generación que tiene una relación muy fuerte con la tecnología. Tal vez no necesariamente nace como los bebés de hoy en día, ¿verdad? Que ya los vemos con los celulares y viendo cosas y demás, sino que es una generación que no solo ve la tecnología como una herramienta de trabajo, o una conexión con el mundo, sino que realmente es parte de su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen alrededor de sus interacciones, de su forma de trabajar, de sus compras, de su forma de hacer las cosas es por medio de la tecnología. Sí, bueno, no sé para las nuevas generaciones o los que están acá, para mí es muy difícil comprar en línea. No confío en lo que veo en línea, en la ropa y en otras cosas, porque yo pertenezco a otra generación en la cual necesito ver las cosas, tocarlas, ver si me quedó, si no me quedó. No estoy diciendo que todos funcionamos igual, pero esta es una generación que ha crecido, se ha ido desarrollando o ha ido más bien desarrollando una relación con la tecnología. Hacen compras de ropa, de zapato, cualquier tipo de artículos, la comida, y todas las necesidades las pueden cubrir por medios tecnológicos, lo cual otras generaciones no lo hacemos. Entonces, por ejemplo, yo soy de esa generación que camina por la comida. Entonces, yo a veces no necesito Express, no tengo estas redes de Express. Realmente voy a comprarme algo que si voy al restaurante de la esquina, que si pido algo en la soda voy caminando a traerlo. Ojalá tenga Express el lugar. Pero nosotros crecimos muy diferente y nuestra interacción o nuestra relación con la tecnología también es diferente.
¿Qué pasa con esta generación que tenemos hoy en día en las empresas? Esta generación en realidad es mucho más dinámica que otras generaciones que hemos tenido en las organizaciones. De hecho, en esta generación tiende a procesar la información de una forma más rápida, que eso no quiere decir que está mal, en realidad está muy bien, pero muchas veces los entornos de las organizaciones no son tan rápidos como esta generación quiere que sea. Tanto los cambios como la tecnología, como los procesos, como las situaciones, y esto puede generar varios conflictos dentro de la organización o los equipos de trabajo. Además, son generaciones que tienden a ser más dinámicas, entonces tienen conexiones un poco más rápidas, puede inclusive trabajar de una forma telepresencial, que ahora muchos lo hacen también, pero es una generación que no necesita estar ese face to face, ¿verdad? O estar frente a frente para poder generar una relación de confianza o una relación con otras personas. En realidad, me parece que inclusive interactúan mejor por por diferentes medios tecnológicos que inclusive de forma presencial. Porque además de esto, si lo vemos, son generaciones que les ha tocado desarrollarse en situaciones más de encierro, no solo por la situación de la pandemia, sino que son generaciones que han crecido con diferentes temores que otras generaciones no tuvimos. Por ejemplo, las generaciones más viejillas, que somos la generación X, los baby boomers y demás, eran generaciones que jugaban en la calle, que en el barrio salíamos y jugábamos con los vecinos, con los amigos, en las bicicletas. Siempre habían temores, pero no habían tantos temores como hoy en día, de que desaparezcan, de que se los roben, el tráfico de personas, que los mismos papás generamos de los miedos de los niños, pero es que han vivido una realidad muy diferente a la que nosotros nos tocó vivir. Entonces, esto es una generación que las relaciones las ha trabajado de una forma diferente. Entonces, cuando llegan a los entornos laborales, su comportamiento, su comunicación y su dinámica también es diferente. Y esto también genera ciertas situaciones o ciertos roces en los equipos de trabajo. Entonces, es una generación que estamos hablando que no ve tan inalcanzable las cosas, que en realidad entienden el mundo de una forma muy diferente porque tienen acceso al mundo por medio de la tecnología. Entonces es una generación que creció muy diferente a la generación que está creciendo hoy en día, pero sí es una generación que necesita la tecnología para todo tipo de interacción, para todo tipo de conocimiento, no solo para el trabajo, como otras generaciones, sino para su vida cotidiana. Claro, no son los únicos, ¿verdad? No sé si recuerdan antes, en las casas no había internet. Estamos hablando de que en las casas el internet llegó hace unos 25, 30 años. De hecho, se creó en 1972 y las casas ya a partir del 2000 y resto empezamos a tenerla en todos los medios. Hoy en día buscamos Wi-Fi o conexión gratis en todo lado. ¿Para qué? Para siempre estar conectados. Pero ese conectados no quiere decir que en realidad nos conectamos como personas. Entonces vean qué, qué interesante se vuelve esto cuando estamos en las organizaciones, porque a pesar de que cada uno de nosotros ha vivido una realidad diferente como persona, ¿verdad? Pero también por generación, estamos interactuando acá. Necesitamos cumplir una tarea. Necesitamos dar algo a la organización porque para eso estamos aquí. Pero también la organización busca darnos algo para que nosotros queramos estar aquí. Entonces, vean, tenemos nuevas generaciones creciendo con ciertas situaciones en su forma de aprender el mundo que vienen a las organizaciones y nos estamos preparando para eso. Tenemos estas generaciones actualmente como los millennials y los centennials que son completamente tecnológicos también, que quieren mundos dinámicos, que quieren que se les entienda, que funcionan y aprenden de formas rápidas y los tenemos hoy en día aquí. Pero ¿qué pasa en las empresas? No solo están estas dos áreas de trabajo o estas dos generaciones trabajando. De hecho, hoy en día, la mayoría de la población laboral son las generaciones como los baby boomers, la generación X y los millennials, pero los millennials como los más viejillos, ¿verdad? Que están más cerca de la generación X. ¿Por qué? Esta generación generalmente, ¿verdad? Porque hay ciertas excepciones,
Esta generación no creció desde que éramos bebés con la tecnología. En realidad, la tecnología y muchas otras cosas se empiezan a agregar a nuestra vida después de la niñez, probablemente en el colegio, probablemente a nivel universitario o cuando llegamos al trabajo. Entonces, no es una generación que creció con ese contacto con la tecnología tan desarrollado como estas generaciones que estuvimos conversando, como los millennials o como los centennials o como los chicos que están creciendo hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Esta generación creció de una forma diferente, su interacción con las personas era diferente y por eso sus comportamientos también son diferentes en las organizaciones. ¿Qué pasa? Por ejemplo, de hecho, aquí se habla mucho de la tecnología, pero si lo vemos inclusive en los idiomas, muchas de esta generación, de la generación X, de los millennials, los más viejillos como los seniors, no necesariamente tienen un dominio del idioma inglés, pero de los millennials para abajo, todas las nuevas generaciones, además de que ahora hacemos un Spanglish ahí, ¿verdad? Medio raro, en realidad se ha vuelto una necesidad muy importante, no solo pues en una cuestión laboral, sino que en realidad mucha de la información que tenemos acceso hoy en día viene en otros idiomas, principalmente en el inglés. Entonces, estas generaciones, las más viejillas, tal vez sí había necesidad, pero habían varias opciones laborales y demás, pero estas nuevas generaciones no solo la tecnología los acompaña, sino que también la necesidad de otros idiomas, de otros conocimientos y de otras áreas en las cuales tal vez hace muchos años no estábamos preparados. ¿Qué pasa con esta generación, con la generación X, los baby boomers y demás, que están todavía en las empresas? No es que ya los estamos sacando, ¿verdad? Porque en realidad son generaciones que tienen mucho conocimiento, de hecho ayudan a formar a estas nuevas generaciones y le enseñan mucho que probablemente sus experiencias de vida no van a tener, como el hecho de, no sé, trabajar de una forma excesiva. Antes los trabajos eran muy diferentes a como soy hoy en día, los horarios, las exigencias, como eran las jefaturas, que hoy en día esas generaciones no quieren jefaturas, sino quieren líderes. Entonces es una generación que también creció de una forma muy diferente. De hecho, las generaciones mayores, como la X, los baby boomers y los millennials más viejillos, son las generaciones que sus valores y su forma de pensar se dice que es de un mundo análogo, o sea, que su conexión es muy diferente a la conexión digital o la conexión que hoy en día tienen las nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estas generaciones son generaciones más pausadas. Su proceso de análisis, de información, de situaciones, de trabajar es muy diferente a las nuevas generaciones. Y porque son un poco más profundos, pero es que el análisis que se hace es diferente al análisis que hace el cerebro hoy en día en las nuevas generaciones. Entonces, inclusive la forma en la cual genera conexiones con las personas en las relaciones y demás, probablemente va a tener una mayor necesidad de que sean cara a cara, que podamos estar en contacto, vernos, leer toda esta parte corporal, ver cómo nos movemos, todas las expresiones que hacemos, porque probablemente a lo largo de nuestra vida hemos tenido que desarrollar relaciones más de esta forma presencial que de una forma no presencial. Entonces, esta es la forma en la cual nuestro comportamiento es diferente. Por ejemplo, en la pandemia, muchas empresas no estaban preparadas para la virtualidad o la telepresencialidad. Muchas empresas sí, y muchos puestos de trabajo eran, siguen siendo y serán teletrabajables. Pero muchos de los líderes de las organizaciones no estaban acostumbrados a esto y querían ver a su gente, estar en contacto con su gente. Por eso había mucho temor en las organizaciones de perder el talento, pero de perder la esencia de lo que es la organización. Y eso es parte de lo que es la cultura organizacional. Sin embargo, a pesar de que trabajemos de formas diferentes, no quiere decir que la cultura se pierde. No quiere decir que las personas nos dejan de ser parte de una organización. En realidad es cuando nosotros perdemos la forma de hacer esa conexión. Por eso, estas generaciones que son un poco más viejillas necesitaban, tenían una mayor necesidad de esta conexión,
pero ya hemos visto que puede suceder de otras formas, pero sí, la forma en la cual se relacionan es diferente. Por eso, es que muchos de estos casos se les hace un poco más difícil relacionarse con estas nuevas generaciones, pero principalmente es entenderlas. ¿Por qué? Porque pensamos diferente, sentimos diferente y nos comportamos diferente en las situaciones de experiencia que hemos tenido. No es todos, porque en realidad no ha sido todos, pero probablemente algunas de estas generaciones más viejillas, la parte de la tecnología le ha sido un poco más complicada de entender y adaptarse que estas nuevas generaciones, porque tal vez era también, había como un pensamiento muy diferente sobre la tecnología. De hecho, antes se generaba mucho temor al respecto sobre los cambios y demás, y enhorabuena, estas nuevas generaciones nos han enseñado que el cambio puede suceder, que no necesariamente va a ser algo negativo, que en realidad puede ser algo positivo. Y es que además siempre estamos en constante cambio. Si vemos, vean que los bebés que les mostré al inicio son generaciones que ya crecen con un celular en la mano, ya tienen las tecnologías, ya ven la realidad de una forma diferente a esta generación. Probablemente las personas que pertenecemos a estas generaciones hemos visto cómo se ha venido modificando la tecnología, desde el hecho de los celulares, de la telefonía que antes estaba en casa y ahora hoy en día todo lo tenemos en un dispositivo que siempre anda con nosotros, pero hemos visto ese cambio no solo en la parte digital, por ejemplo, en la parte de la comunicación, sino inclusive en los televisores. Yo tengo hijos pequeños que, bueno, donde los abuelitos tienen esos televisores que eran los grandes, que tenían estas cajas atrás. Ellos no podían creer que un televisor antes tenía una caja atrás, ¿verdad? Que porque no son esas slim o esas pantallas súper delgaditas, que cómo era posible que uno se ponía en esas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no vivieron eso. Pero probablemente muchos de nosotros sí vimos cómo la televisión ha cambiado, por ejemplo, lo que tenemos hoy en día. Cómo eran aquellas cajas, cómo era en blanco y negro, cómo ha pasado a ser a colores, cómo después pasó a ser ahora de todo. Bueno, ustedes van y ven los niveles hoy en día de pantallas que hay, ¿verdad? La resolución que tiene, parece que todo está en vivo. Entonces, eso nos ha tocado vivirlo. Y, por ejemplo, inclusive en las computadoras. Probablemente tuvimos de esas computadoras a nivel laboral en nuestros inicios, de esas grandotas que ocupaban todo un mega escritorio, claro, la potencia y muchas otras cosas, a llegar a tener las laptops o las portátiles, que era para llevarnos el trabajo a la casa, ¿verdad? Entonces, eso a estas generaciones les ha tocado vivirlo. No porque se lo contaron, sino conforme iban creciendo, iban adquiriendo experiencia laboral, les iba tocando vivir estos cambios tecnológicos. No fue que crecimos con esto, sino que lo hemos visto cómo se ha venido modificando. Pero además de eso, la forma de relacionarse ha sido muy diferente, de pasar a grandes multitudes con generaciones muy grandes, donde habían, las familias eran muy grandes y tenían muchos hijos, a lo que viven hoy en día las familias, que tal vez no tienen hijos o tienen 1.2, dice según las estadísticas, o tenemos animales, mascotas, y esas son nuestra familia. Entonces vean que nos ha tocado vivir cosas muy diferentes. ¿Y qué pasa? Que no es que una generación es mejor que otra. No es que las experiencias que vivan los baby boomers no se comparan con las generaciones millennials o lo que van a vivir estas nuevas generaciones. En realidad son situaciones de vida completamente diferentes. No hay una mejor que otra. No es que una generación va a ser mejor que otra. Lo que pasa es que todas están interactuando en este momento en las organizaciones. Y nosotros como líderes de empresas, de equipos de trabajo, necesitamos trabajar con todas ellas. Ver
Se pegó a la clase. Pareciera Buenas así. tardes. Sí, Sí, creo que la profesora Tania ha tenido un momentito de interferencia, pero ya se está volviendo a conectar. Perdón, aquí creo que. estoy. Disculpen. Entonces, las empresas han cambiado, los entornos organizacionales han cambiado y esto no va a dejar de suceder. De hecho, la cultura organizacional no va a dejar de suceder. Pero ¿qué pasa? Que en las diferentes situaciones que viva la organización, que vivamos las personas que estamos acá, necesitamos funcionar, ¿ok? Ya sea teletrabajo, ya sea presencial, ya sea híbrido, 3-2, 2-5, que no voy, que sí voy, así como todas las generaciones, necesitamos que funcionen y que interactúen. Entonces, ¿qué pasa? Los líderes no podemos pensar que solo vamos a trabajar con una generación, como piensan algunas organizaciones, que al final de cuentas eso también está bien, porque eso está adaptado a una cuestión estratégica, pero en realidad vamos a estar interactuando siempre, en diferentes situaciones y en diferentes empresas. Y por eso es que no podemos decir que una generación es mejor que otra o que ha vivido mejores o peores cosas, sino que en realidad todas las personas de la organización van a experimentar la cultura organizacional y los cambios de una forma diferente. Entonces, ¿qué pasa? Si lo vemos así, podríamos decir, bueno, si están sucediendo tantas cosas, si ya vemos que las generaciones son tan diferentes y que muchos de los líderes no estamos preparados para eso, ¿qué hacemos para que la cultura organizacional se adapte a todas las generaciones? No es un proceso sencillo, te los voy a decir. No es un proceso que sucede de la noche a la mañana, porque tampoco es así, como tal vez muchas veces las gerencias quieren. Eso es un proceso que lleva diferentes situaciones. Por ejemplo, la cultura organizacional que se adapta a nuevas generaciones debe entender que no solo se va a enfocar en las nuevas generaciones que vienen, ¿verdad? Que sí, que son interesantes, que son muy tecnológicas, que necesitan diferentes, que tienen diferentes necesidades, sino que en realidad nosotros buscamos que sí, adaptarnos a esta nueva parte de la tecnología, a estas nuevas generaciones que vienen en camino o que ya están aquí y ya están trabajando con nosotros, pero no podemos olvidar que también estos nuevos talentos que queremos atraer, porque están cargados de información, están cargados, son muy adaptables, son sumamente rápidos para pensar, para resolver y demás, los queremos tener las empresas. Queremos crear sistemas, estrategias y demás para atraerlos, para que traigan su conocimiento, esto fresco. Pero recordemos que nosotros también tenemos otras personas en la organización que también son un gran valor para la organización. ¿Por qué? Porque ya tienen conocimiento, ya conocen a la empresa, ya saben muchas cosas, no solo porque están trabajando acá, sino que por su experiencia de vida traen mucho para aportarle a la empresa, pero no solo a la empresa, sino de hecho, estas generaciones más viejillas, por así decirlo, son las generaciones que van a formar a estos nuevos integrantes de la organización, a las generaciones más jóvenes. Les van a enseñar, y de hecho les enseñan muchos aspectos a nivel laboral que necesitan aprender estas nuevas generaciones ahí trabajando, ahí haciendo. Y estas son las generaciones que se lo enseñan. Además, mientras las nuevas generaciones están buscando empresas dinámicas que sean ágiles y dispuestas a implementar ciertos cambios, ciertas situaciones, en realidad la empresa no solo debe enfocarse en estas generaciones nuevas que están buscando todo ese dinamismo, sino que también necesitamos formar diferentes métodos y herramientas para ver cómo hacemos que esto funcione. De una forma telepresencial, seguir trabajando con nuestra cultura organizacional, con las personas que tenemos en la presencialidad, seguir trabajando en esta dinámica de la empresa, de quiénes somos y cómo nos comportamos, pero también de estas nuevas generaciones que vienen. ¿Cómo hacemos que esta esencia, que son las personas,
que son las que dicen cómo en la organización se mantenga en las nuevas generaciones, en las generaciones más viejillas, de una forma telepresencial, en una forma híbrida, de una forma presencial, y que la empresa siga siendo este gran valor que es la cultura organizacional. Entonces, hay que trabajar mucho, no solo pensando en las generaciones, sino en la formación que le damos a nuestros líderes, porque muchas veces esto los líderes no lo entienden. Y de hecho son la primera pieza que deben entender que todas las generaciones somos diferentes, pero todas necesitamos interactuar, que todas las generaciones tienen algo que tal vez no es tan positivo, pero sí tenemos otros aspectos muy positivos que en conjunto van a desarrollar la organización. ¿Ok? Entonces, esto es un poco de lo que quería compartirles de la cultura organizacional, de qué está pasando con las generaciones hoy en día y cómo los líderes podemos ayudar a que eso se vaya desarrollando de una mejor forma. Abro el espacio, dejo de compartir por acá y abro el espacio para consultas que me imagino que sí deben haber, porque realmente es un tema bastante amplio, pero es un tema muy bonito. Gracias, profe. Yo quería mencionar un detalle ahora que habla de las generaciones, porque me ha pasado en la cultura organizacional que intentando incluir a la generación, a las X o sobre todo a la generación boomer, hay un choque muy fuerte, sobre todo con la generación Z. Todavía los millennials yo creo que están como en el medio, entonces como que se llevan con los dos, pero particularmente con la generación Z para poder entrenarlos, como usted dice, y compartir ese conocimiento, porque al setear sesiones de capacitación, este choque cultural tan fuerte se basa en que los boomers empiezan contando chistes, vacilando, ellos quieren ser amigos de todos y generación Z solo quiere trabajar. Entonces es como llegan y dicen, mira, no quiero ser tu amigo, o sea, yo ya tengo mi círculo de amigos, no me interesa ampliarlos y me los desconcentra completamente. Entonces, una sesión de 1 hora para transmitir conocimiento, pasaron 20 contando chistes malos o explicándole cómo, mira, es que yo en mis tiempos yo te bailaba el trompo en una mano, vos podés hacer eso. Y el carajillo lo vuelve a ver con cara de, a mí qué me importa, que venirme a trabajar porque necesito trabajar más rápido para ganar más plata, ¿verdad? Es como mucha Sí, desorientación. Eh, sí. ¿Hay algún tipo de estrategia para poder conciliar estas generaciones? Algo, yo sé que hay mucho que trabajo por delante, pero algún tipo de idea que ya se vaya creando para mejorar ese clima organizacional. De hecho, Paula, muchas organizaciones lo que hacen, o sea, la clave siempre que tenemos diferentes generaciones interactuando. De hecho, la generación X se le dice la generación del sándwich, porque es la generación que está en el medio, ¿verdad? De los millennials para abajo, que son los más jóvenes, y de los baby boomers o los X más viejillos que están para arriba, entonces hacen como ese equilibrio entre cómo interactuamos, cómo nos comunicamos y demás. La base entre todas las generaciones siempre va a ser la comunicación. Entender que sí, probablemente los baby boomers no van a dejar de hacer eso, ¿verdad? De contar los chistes, de contarnos cómo estamos, de querer un poco más porque su interacción es así. Es normal y eso no van a dejar de hacerlo por más que se lo pidamos, ¿ok? Entonces también para que nosotros sepamos eso. Pero abrir espacios para que esa interacción se dé, eso lo hacemos para los baby boomers, pero también por ejemplo, a mí me funciona trabajar muy bien con agendas de tiempo. Entonces yo sé, mira, tengo baby boomers, 5 minuticos de gracia para esos chistecillos, para que hablen del fútbol del fin de semana, ¿verdad? Y ya, bueno, chicos, esto lo conversamos en otro momento, empezamos con la reunión. Entonces ahí vamos a hacer haciendo como un equilibrio, porque la parte de la comunicación es sumamente importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las generaciones más viejillas cuando interactúan con las generaciones más nuevas? Siente que todo es una falta de respeto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dijo aquello y que esos huilas que no saben nada y que son unos irrespetuosos. A veces sí es así, pero es que los chicos también tienen razón, no venimos a ser amigos, venimos a trabajar. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de cuantificar el tiempo en una reunión y saber las generaciones con las que estamos interactuando, podemos tener la posibilidad para que cada una se exprese, a saber que tienen ese tipo de relación o interacción y después cerrar los tiempos para
Pero aquí algo muy importante es la comunicación. Todas las generaciones se comunican diferente, inclusive interactúan diferente. Y como lo dijo Paula en su ejemplo, así es como funciona. Pero ahí el líder es el que puede intermediar en que no sean ni faltas de respeto, pero tampoco sea pérdida de tiempo y estar haciendo como ese equilibrio. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, claro, totalmente. Ahora que menciona el asunto de la comunicación, también me ha pasado por el otro lado que pues la generación Z tiene esta gran dificultad precisamente por haber nacido con el teléfono en la mano, de que no pueden ver a los ojos, de que no pueden establecer una comunicación verbal por más de 30 segundos. Así es. Entonces, pues sí cuesta, ¿verdad? Entonces he tratado de, ok, vamos a utilizar una herramienta virtual en donde puedan escribir sus pensamientos para que puedan usar el teléfono y así se puedan expresar de otras maneras. Sin embargo, cuando esto es exitoso y tal vez uno de los chiquillos empieza a sobresalir más, tal vez a un millennial, a una generación X, no le gusta que el que está más abajo, que es el más chiquillo, como que este va a salir más y ni habla. Entonces tiene ese problema, o esta generación, los millennials y la generación X, ese problema con el liderazgo cuando es de una edad menor. Sí. ¿Cómo lo ha visto De usted? hecho, De hecho, Paula, eso es muy real. Algo que hacemos en los procesos de entrenamiento, cuando también tenemos diferentes generaciones interactuando al mismo tiempo, buscamos métodos que funcionen para todos. ¿Y por qué digo esto? Porque recuerda que las generaciones más viejillas, por así decirlo, son las que en realidad están formando a estas nuevas generaciones en situaciones en las cuales ellos tal vez no se formaron. Como usted lo acaba de decir, bueno, yo soy muy bueno escribiendo, soy muy bueno mandando emojis o expresando mis emociones con un video o con algo así, pero es que en la vida real, bueno, depende de la organización, también necesitamos interactuar. Entonces, las generaciones más viejillas le enseñan o le ayudan a estas nuevas generaciones, aunque sea incómodo, porque en realidad para ellos es sumamente incómodo tener que hablar y tener que ver, además de que son generaciones muchísimo más rápidas. Y cuando digo muchísimo más rápidas es que su tiempo de atención cada vez es más corto, ¿verdad? Si antes era de 7 minutos, ahora llega a ser como de 2 minutos a lo mucho. Entonces, imagínate cómo los procesos de entrenamiento también tienen que tener diferentes sistemas que esté despertando esa atención en los procesos de entrenamiento. Pero no podemos dirigirlos solo para un área y olvidar las otras generaciones que tenemos interactuando. Porque puede ser que yo sea muy bueno aprendiendo de una forma digital y con mi celular, pero puede ser que a mí eso no me funcione, sino que yo necesito tener a alguien que me esté explicando y me esté evacuando dudas, como muchos aprendimos en la vieja escuela, ¿verdad? Entonces es ir buscando ese balance. Algo que para mí es sumamente importante es siempre hacer un diagnóstico de las generaciones con las que estamos interactuando. Ay, mira, del 100% de mi organización, 25 son millennials, 75, no, 50% son Z y el otro 25% son boomers. Cuando hacemos esta parte de diagnóstico, podemos ir reconociendo las características que tienen las diferentes generaciones y así las capacitaciones, los reclutamientos, los procesos de entrenamiento, las reuniones, las dinámicas y demás lo podemos ir generando para esas diferentes poblaciones que tenemos. Y es un aporte. ¿Ok? Muchas gracias. Con mucho gusto y más bien gracias a usted, Paula. David. Hola, muy buenas noches. Bueno, saludos. Muchísimas gracias, profesora, por la charla. Me parece algo sumamente importante, un tema que de verdad necesitamos planteárnoslo, ¿verdad? No solamente en el ámbito empresarial, cualquier elemento que implique socialización, ¿verdad? Requiere el conocer, ¿verdad? Este tipo de clasificaciones. Sin embargo, yo quisiera añadir algo que me parece que es interesante, porque cuando hablamos de generaciones, generación Z, generación ¿verdad? X, etcétera, creo que estamos entendiendo o estamos de alguna manera preconcibiendo la idea de colectivos que se autorreconocen, como si ya realmente las generaciones en sí mismas, solamente por compartir un grupo etario, ya tuvieran, digamos, ese rasgo identitario. No necesariamente, ¿verdad? Porque podemos tener grupos muy distintos
que pertenezcan a una misma década, por ejemplo, y ser grupos muy distintos en cuanto a gustos, en cuanto a identidades, ¿verdad? Entonces, creo que sí es importante no solamente plantearnos el tema de las generaciones, sino el tema de las identidades, el tema de los colectivos, el tema de la socialización, ¿verdad? Y en el sentido de cómo es que los grupos se van fragmentando también en la misma socialización pues de grupos más informales, ¿verdad? Entonces de ahí yo quiero rescatar mucho la importancia de lo que es la identidad, de lo que es la inclusión, ¿verdad? Dentro de las estrategias, ¿verdad? Operativas que se realicen en las organizaciones. Y lo más importante, ¿verdad? Que también usted tocó acá, es el punto de la comunicación, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde está la clave. Si nos vamos al término cultura, cultura organizacional, la definición más sencilla de cultura es lo que la gente hace, ¿verdad? En colectivos, ¿verdad? Y recuerdo un especialista precisamente en eso, se llama, creo que Bolívar Muñoz, que dice todo acto del gerente debe encarnar la cultura organizacional. Entonces hay un rol fundamental también en las gerencias, en las jefaturas, que son las que muchas veces imprimen, ¿verdad? Tiran las líneas de lo que será la cultura organizacional o desorganizacional, ¿verdad? Que tengan las empresas Sí, también, ¿verdad? Entonces, quiero así es. rescatar esos conceptos también en ese proceso. Muchas gracias. De hecho, muchas gracias, David. Por eso, cuando les hablaba de algunas generaciones, les decía que también dependía mucho el entorno en el que crecían. ¿Y a qué me refería también con esto? Por ejemplo, si yo soy hijo único y crecí y mi mamá, por ejemplo, vivía con mis tíos, probablemente yo crecí en un entorno que no era tal vez de un niño, sino era entorno de personas más grandes. Entonces, esto va a depender mucho de las experiencias de vida de cada uno de nosotros. Y esto es solo una teoría, ¿verdad? Porque recuerden que hay muchas teorías de que trata de explicarnos cómo es que se comporta la gente. Sin embargo, esta de las generaciones en realidad no es una teoría que se desarrolla solo por una cuestión de a nivel laboral. De hecho, más bien son teorías que surgen a nivel de cómo podemos venderle a las diferentes generaciones, pero lo hemos extrapolado a la parte organizacional, que dicho como dice el compañero. Y también por eso mencioné muchas veces, hoy en día no necesitamos jefes. Hoy en día lo que necesitamos son líderes que entiendan que tenemos diferentes personas interactuando en la organización, independientemente de una cuestión de generación. Yo puedo pertenecer a los millennials, pero no comportarme como millennial y no pensar como millennial. Y puedo tener necesidades muy diferentes a lo que el gerente puede pensar que un millennial necesita. Entonces, por eso es tan importante conocer a nuestra población. Por eso le mencionaba a Paula la parte del diagnóstico, porque así podemos reconocer qué necesidades tiene nuestra gente, qué podemos hacer para motivarlos, qué podemos hacer para ir tirando esa línea, como dice el compañero David, de la cultura organizacional, pero no olvidando que a pesar de que yo sea gerente, a pesar de que yo sea líder, y quiera que mi empresa se comporte de una forma o yo me comporto de esta forma como dueña, como gerente y demás, al final de cuentas es nuestra gente la que hace la cultura de la empresa. A veces los gerentes queremos ciertos comportamientos o queremos ciertas situaciones que en realidad nuestra gente no es así. Y a veces, como dijo el compañero, tiramos líneas que más bien son las que afectan la cultura organizacional. Entonces, muchas gracias, David, porque efectivamente es un gran aporte y es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Y Natalia, Sí, gracias, Tania. No sé si me escuchan, estoy con los sí, audífonos. Sí, sí, te escuchamos bien. este, bueno, agradecerle este tema que es tan importante, ¿verdad? Y que está constantemente en cambio y por ahí va mi aporte. Creo que algo que están dejando las organizaciones y las instituciones públicas de lado es la gestión del cambio, ¿verdad? Qué importante la gestión del cambio dentro de la cultura y dentro de cualquier proceso, ¿verdad? Bueno, yo soy consultora y trabajo con varias instituciones públicas y uno escucha estos comentarios de, no, es que el sistema se tiene que acoplar a mí, ¿verdad? Es que esto se hace así, es que entonces qué difícil que es donde ya hay personas muy institucionalizadas y donde inclusive los líderes, los mal llamados gerentes, jefes, em, no trabajan con la gestión del cambio y más bien se resisten un montón a este proceso que es tan importante y es algo tan sencillo como decir, bueno, yo también soy psicóloga de profesión, trabajo también con pacientes y ellos me dicen, Nati, de la nada nos trajeron a una psicóloga a entrevistarnos, no nos dijeron nada
resulta que todo el mundo anda con miedo, ¿verdad? Entonces, cosas tan sencillitas que pueden gestionarse de una manera diferente, Sí, ¿verdad? Entonces, creo que es importante también tener, no sé si una política, un manual, algo de gestión de cambio que sí. funcione para todos los procesos, ¿verdad? Muchas gracias, Natalia. Y es que efectivamente, vean qué importante, todo está cambiando siempre, todos los días. Si lo vemos hasta nosotros mismos, todos los días estamos cambiando. Hacia arriba, hacia los lados, ¿verdad? Dependiendo. O sea, estamos cambiando, estamos envejeciendo. Eso no lo podemos detener. Y vean que la palabra cambio es algo tan constante que lo entendemos, pero al mismo tiempo no lo entendemos. Por más entrenados que estemos para el cambio, no va a dejar de darnos miedillo. Eso es algo natural. Pero todo siempre está cambiando. Pero hay muchas situaciones que no quieren cambiar y mucha gente que no quiere entender que esto es algo constante. Pero como dijo Natalia, sí necesitamos estos cambios, pero principalmente en la parte de liderazgo, porque en realidad cuando hay un cambio arriba, se empieza a ver el cambio abajo. Y le doy la palabra a Juan ya para finalizar. A ver, ¿cómo está, Tania? ¿Todo bien? Hola, Pura bienvenido Juan, vida. pura vida. Eh, yo quería aportar ahí que está bien que las generaciones, pues ellos quieren como representarse, ¿verdad? Dentro de las organizaciones, pero a veces sucede que una generación quiere tomar el control de las cosas, del ambiente laboral, sobre otra generación. Usualmente sucede eso. Por eso es que una generación reciente o nueva, las más nuevas, no siempre se llevan bien con las más viejas, porque usualmente las viejas tienen mucho más madurez, tienen más presencia, tienen la vida financieramente arreglada, ¿verdad? Entonces no tienen tantos problemas en qué pensar. Y las generaciones nuevas vienen con esas ganas de aprender, de hacer mucho y a veces se sienten como que las otras generaciones quieren hacerlo todo ellos, ¿verdad? O tal vez quieren que decir, bueno, es que si ustedes no entienden esos chistes alados, vamos a seguir haciendo chistes por 20 minutos. Tal vez es una persona, un líder podría administrar ese tiempo y darle el espacio a ¿Sí? todos para que uno no abrume al otro, ¿verdad? Porque tanto se abruma un grupo de personas siendo demasiado carismático al punto que son empalagosos, o también el grupo de personas que son demasiado opacados y se sienten como, no, es que si no me dan mi espacio yo no voy a hablar, que usualmente pasa mucho con las generaciones nuevas. Si a mí no me Sí, dan el espacio, no me siento incluido, entonces no voy a opinar y eso tampoco está bien. Entonces hay como un buen líder debería como equilibrar eso, ¿verdad? Esa sería mi muchas opinión. gracias Juan, muchas gracias, pero vean qué interesante, todos llegamos tal vez al mismo punto. El líder es el que hace la diferencia. Entonces, por eso es importante conocer que hay diferentes abordajes para conocer a nuestra gente. Las generaciones laborales es uno de ellos, en realidad hay muchos abordajes, pero saber qué está pasando con nuestras personas o con las personas dentro de nuestra organización. Esto es el principal punto. ¿Qué estamos haciendo los líderes? Y en realidad por las personas que tenemos en nuestra empresa. Pues muchas gracias a todos por participar, por su atención. Este es un tema que podríamos durar horas de horas porque en realidad es precioso. Hay mucho de qué hablar, hay muchos puntos de vista, pero muchas gracias por todos sus aportes, en realidad. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Tania. Y como parte de este cierre, de parte del programa Actualización Empresarial, queremos extender el más sincero agradecimiento a nuestra coordinadora, Tania, por este aporte tan valioso para ayudarnos a conceptualizar la importancia de la cultura organizacional y de cómo las generaciones conviven en una organización y cómo aprenderlas a tratar. A los participantes queremos agradecer también su asistencia y el tiempo invertido en esta sesión, la cual esperamos que les haya generado una perspectiva un poco más amplia del liderazgo, todas las generaciones y de cómo poder gestionarlas de una manera efectiva. Y como decía una de nuestras participantes, que las empresas estén más abiertas a los cambios tan constantes. También incentivarlos a ustedes a poder continuar formándose de la mano del TEC. Y finalmente, les estaremos compartiendo por correo y por redes sociales nuestra oferta académica para que quienes deseen profundizar en esta especialización o bien en el técnico en cultura y talento organizacional puedan hacerlo con los contactos pertinentes. Y de esta manera podemos dar por finalizada la sesión y que tengan una muy linda noche.